Vivencias. Muy bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Un gusto, como Muy contento siempre. de estar acá, como siempre. Y hoy venimos ya en varios programas hablando. Primero comenzamos con el suicidio. A partir del suicidio tocó el tema de la depresión, de las causas, de los motivos que estuvimos analizando en otros programas. Pero hoy le toca cómo enfrentar esa depresión que a tanta gente le atañe y que es difícil hacer frente, dar ese, como yo te decía antes de empezar el programa, ese primer paso tan importante, sea el que sea, pero para avanzar, ¿no? Para decir, bueno, voy a intentar salir de este pozo depresivo. Sí, es así, Andrea, y no es una tarea fácil. Un poco como fuimos hilvanando a lo largo de las últimas charlas, no siempre depende de nuestra capacidad volitiva, Claro. no siempre estamos en condiciones, a veces nos falta ese espaldarazo, esa sensación de sentir como que estamos respaldados. A veces es tal el agobio, es tal esa sensación de indefensión ante las cosas que en avalancha se nos precipitan, que nos cuesta. Entonces, es tan importante la posibilidad de contar con esa contención social, con esas redes sociales reales, como siempre decimos, como para poder entender que el primer paso, en la medida que estamos en condiciones de hacerlo, es tratar de salir de ese atosigamiento y aceptar la ayuda. Claro. Aceptar la ayuda significa atender y entender los motivos por los cuales nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestro entorno afectivo se preocupan y se ocupan y de una forma u otra a venirnos a realizar un tratamiento. ¿Vos te acordás que hablamos un poco, estuvimos separando entre lo que es una depresión endógena y una exógena, ¿no? Sí, O sea, sí. la reactiva. Hay veces que tenemos la idea de que la depresión endógena, esa que tiene que ver más que nada con aspectos hereditarios, genéticos, con todos esos desequilibrios a nivel bioquímico, como que son más complejas, y que las depresiones reactivas, que tienen que ver con las cosas que no suceden, son las más sencillas. Sí. Pero no siempre es así, porque muchas veces una depresión endógena, que implica un desbalance a nivel precisamente de neurotransmisores, muchas veces con una adecuada medicación, con estabilizadores del humor, con ansiolíticos, con antidepresivos, permiten reencauzar a la persona prontamente hacia una cotidianeidad mucho más confortable. Y por otro lado, las depresiones reactivas o exógenas, que a veces decimos, bueno, va a pasar, perdió el trabajo, o perdió un ser querido, o de repente debió trasladarse de ciudad, como que son cosas que de repente son más simples. Y no es así. Muchas veces el cúmulo de situaciones reactivas puede ser más dificultoso a la hora de establecer una terapéutica que una depresión endógena, que por ahí requiere simplemente de un abordaje farmacológico. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Seguro, uno dice, bueno, son cosas que tienen que ver, son aspectos externos que uno los puede ir resolviendo, pero no es así. Mira, yo te voy a contar un par de viñetas clínicas que me sucedió hace muchos años en la consulta. Tenía un paciente que el padre se había suicidado, que a su vez tenía en su núcleo familiar un montón de personas con depresión mayor, con melancolía. Incluso una de las personas con una de las expresiones más complicadas, que era la melancolía delirante. Esa persona que es, ¿no?, un profesional exitoso, periódicamente caía en determinados pozos que hacían temer a todo el entorno acerca de, bueno, en cuanto a qué pronóstico podía tener esa situación. La cuestión es que esa persona, cuando ya tenía conciencia de lo que le estaba pasando,
acudía al psiquiatra, retomaba el tratamiento, más allá que tenía una medicación de base, pero sabía que tenía que compensar determinados aspectos a través del abordaje farmacológico. Claro. Y esa persona, a lo largo de la vida, fue sorteando esos escollos, y ahí tenemos el caso de que una depresión endógena, estructural, que lo constituía al individuo, podía ser resuelta fácilmente. Sin embargo, me pasó también de tener una paciente que era una persona sumamente dinámica, una persona que tenía mucho criterio a la hora de establecer sus proyectos, a la hora de administrar, de gestionar su vida. Aquí que en determinado momento el esposo la deja. A su vez, un hijo empieza a tener problemas con la droga. Los problemas económicos le hacen tener que reducir su presupuesto y tener que ir a vivir con su madre y un hermano que padecía una patología bastante complicada. Y esa persona tan equilibrada, estructuralmente sana, con un curso de vida que podríamos decir normal, ingresó en un pozo depresivo, un poco retroalimentado por aquello de que, bueno, ingresamos en esa vorágine, y si no tenemos de afuera un sostén emocional, Claro. evidentemente vamos a caer en un proceso de mayor deterioro de la situación. Como recordarás, ese círculo vicioso que retroalimenta, porque al faltar los reforzadores positivos, como bien decíamos, esa persona se fue sumiendo en un pozo depresivo que, digamos, poco a poco le fue significando un apartamiento de un montón de sus actividades. Hasta que, bueno, a través de una amiga de ella que había padecido depresión, le sugiere que, bueno, que esto está ya pasando de castaño oscuro, de que hay indicadores que hay que tener en cuenta, y que, bueno, que la mejor manera de salir es dar el primer paso. Claro. Ayudada, apoyada por esa amiga, decide hacer una consulta con psiquiatra, comienza a hacer el tratamiento psicoterapéutico, y bueno, de a poco fue un poco desmenuzando todas esas circunstancias y Claro. reencauzándose. La psicoterapia obviamente requirió de una medicación. Claro, porque esto que estás diciendo, que a veces puede haber pacientes que requieran de medicación y terapia, y otros solamente de terapia, ¿no? Sí. Pero o sea, no quiere decir que siempre necesariamente necesiten de medicación. Pero No, bueno, no. si lo requieren, está muy bien que sea mixta, digamos, el tratamiento. Exactamente. Fíjate que la mala prensa que pueden tener a veces la farmacología, ¿no? Como decía un profesor, el profesor Murguía, hace muchos años, de Vilar de Bo, la gente como que considera la medicación como una suerte de chaleco químico, ¿no? Como que la persona pronto empieza a perder autonomía, porque la medicación, sobre todo al principio, puede generar cansancios, hasta que se entra a valorar la importancia de poder, de pronto la persona siente que se despeja, digamos, se empiezan a ensanchar Sí, sus horizontes. porque los antidepresivos tienen como un proceso de adaptación al organismo, ¿no? Pero bueno, pero después que la persona se adapta... Generalmente el antidepresivo empieza a hacer efecto más o menos unas cuantas semanas después que comienza la toma, pero ¿no? también bueno, se van produciendo capaz que algunos efectos al principio que no son los más deseados, pero hay que tener paciencia. Claro, incluso los antidepresivos de última generación se han, digamos, modernizado. Claro, antes, por ejemplo, había gente que tenía reticencia a los antidepresivos porque tenían efectos secundarios, sobre todo, qué sé yo, engordaban o un montón de cosas. Hoy por hoy se han salvado todos esos aspectos. Pero como vos bien decís, Andrea, no siempre hace falta la medicación. Claro. Muchas veces sí, sobre todo cuando estamos hablando de personas que padecen una distimia, o sea, esa depresión atenuada, pero que se mantiene durante por lo menos 2 años, que de repente no implica un apartamiento de sus actividades, pero sí un humor en menos, ¿no? O sea, una especie como de tristeza, como de letargo, pérdida de la voluntad. Lo importante, un poco
en torno a este tema es apelar a todo, absolutamente todo el arsenal terapéutico. Claro. Todo el arsenal terapéutico. Y más allá de eso, más allá de lo que implican, como dijimos en su oportunidad, la base farmacológica cuando es necesaria, Sí, la sí. terapéutica y la familia, tratar de reacondicionar, en la medida que el individuo pueda, o si no el entorno, todos aquellos aspectos que hacen a la cotidianeidad del Claro, paciente. y supongo que desde parte del propio involucrado, buscar de pronto actividades que fomenten la energía física y mental, ¿no? Exacto. Que de pronto ese paciente la fue perdiendo por distintos motivos, entonces es buscar actividades que de alguna manera se la despierten, la energía esa física, la energía mental, este, tratando de buscar, no sé, me parece capaz que actividades que le generen interés o hobbies o cosas que lo entretengan, que de pronto hasta ahora no las había tenido en cuenta, pero capaz que es un buen momento Sí, para es eso, es eso. afrontarlas, ¿no? No, Y no lo empezarlas. podías haber explicado mejor. Tratar de salir al encuentro de satisfactores, que muchos de repente tengan que ver con la propia historia del paciente y Claro, que pertenecen al plano de aquellas cosas que hemos resignado a lo largo de la sí, vida, sí, asignaturas pendientes, pero sobre todas las cosas, procurar encontrar puntos nuevos de interés, puntos claro. nuevos de interés. Apertura social, la actividad deportiva, la actividad de repente al aire libre, es fundamental. ¿Te acordás que hablamos del sol? Nos referimos a la actividad física como generador precisamente Claro. de ese antidepresivo natural que son las endorfinas. Eso es muy importante. Y de a poquito restablecer los canales con la felicidad. La felicidad no es un continuo, ya lo hemos Claro, dicho. claro. Podríamos decir, yo recuerdo un profesor que solía decir que la felicidad es una forma de viajar, no es el lugar mismo, no es hacia donde uno llega, no es un lugar donde uno se establece, es una forma de viajar, es la búsqueda, esa apertura, dejar maravillarnos, sorprendernos, eso es la felicidad. Avatares en la vida, obviamente Claro. vamos a encontrar. Como decía Don Quijote de la Mancha, la felicidad no está en la posada, sino en la posibilidad de recorrer Y el camino. también esto que estás hablando, me parece que tiene que ver un poquito con detectar el paciente que está o la persona que está en un pozo depresivo en la medida que empieza una terapia o un tratamiento y toma conciencia bien de lo que le está pasando, en ser cuidadoso con los pensamientos, ¿no? Oh, eso es. Porque cuando nos ponemos muy negativos y empezamos a abordar y vemos que esos pensamientos negativos recurren, quizás un ejercicio importante sea decir, bueno, estos pensamientos no, vamos a poner pensamientos positivos, que me hagan sentir bien, o sea, ir como descartándolos. No sé Sí. si se puede esto, a Se ver qué te puede, estoy sí, 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 proponiendo. se puede. Por supuesto que sí. Mira, la realidad no es. No sé si es fácil de hacer, No, pero creo que es bueno, un camino, ¿no? mira, Andrea, las cosas no son tal cual se nos presentan, como se nos presentan, sino tal cual nosotros las percibimos. Las Ujú. cosas a veces nosotros les atribuimos características que vienen de la mano precisamente de un pensamiento negativo, Claro. de una actitud de permanente cuestionamiento, esas conductas de permanente interpelación, pero no positiva, ¿no? Esa Claro. interpelación, ¿por qué esto? Si hubiera hecho lo otro, qué lástima. Yo creo que es bien importante, luego de poder ir emergiendo de un proceso depresivo, fundamentalmente cambiar el chip, Ujú. resignificar, cambiar
todo, digamos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y básicamente emprender un nuevo camino hacia la consecución de aquellos estándares que nos permitan salir al encuentro de esa mejor versión posible que siempre está al alcance de la mano. No dejarnos apabullar por aquellas situaciones que corresponden al pasado. Claro. Replantear, no sentir como una mochila que cargamos sobre la espalda, sino detenernos, desinvestir de pensamientos negativos, quitarnos, desmalezar nuestra vida de ideas negativas y bueno, y salir al encuentro, a la búsqueda de nuevos elementos motivacionales, nuevos estímulos, ¿no? Y la felicidad para muchos es algo quimérico. Reitero, es una forma de viajar y lo que nos permite acceder precisamente a esa sensación de felicidad es poder sentirnos en consonancia con nuestro propio deseo. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo realmente comenzamos a ser felices? Cuando vemos que lo que nos hemos propuesto en la vida está en consonancia con lo que realmente hemos logrado, independientemente de cuán magnífico haya sido el logro. Lo importante es básicamente sentirnos en armonía con lo que hemos hecho, y de una forma u otra desprendernos de aquellos mitos según los cuales el éxito depende de la consecución de tal o cual cosa. Es uno el que define los parámetros del éxito y de la felicidad. Tiene que ver con aquellos aspectos que habitan en nuestra interioridad. Claro, ahora yo te escuchaba atenta a lo que decías, ¿no? Eso de lograr esa armonía y felicidad con lo que hemos hecho, si estamos en un pozo depresivo va a estar un poco difícil, porque no vamos a estar armoniosos y seguramente si miramos para atrás no nos va a gustar nada lo que vemos, ¿no? Yo no me, claro. Entonces, no, yo sé que no te referías, pero Sí. suena como que no es fácil estar en armonía en un momento en que estás en un pozo. El tema es, me parece, como buscar, como decís vos, dejar esa mochila de cosas que nos pesan, que nos duelen, que nos lastiman, y mirar para adelante, porque se puede, ¿no? Es eso, creo ese que es un el poco. mensaje, ese es el mensaje, por el eso. poder mirar para adelante, el poder seguir y dejar, como decías vos bien, Jorge, ese peso que nos está lastimando, eso que nos está doliendo, eso que de pronto estamos elaborando un duelo, pero dejarlo y seguir porque vale la pena seguir. Claro, cuando yo me refería a producir... Porque seguramente no lo hagan en armonía, porque me quedó esa palabra armonía, es muy difícil. Mirá, cuando estás saliendo de un duelo, sentirte armónico, por supuesto, ¿no? Cuando me refiero al concepto de armonía en tanto equilibrio. No me refiero al momento cuando una persona está de repente transitando por una distimia o por un pozo depresivo o una depresión mayor, es muy poco el margen que tenemos para poder tomar decisiones. Yo me refiero un poco... asociado a lo que veníamos diciendo, luego que empezamos a retomar nuestra cotidianeidad, luego que empezamos a reinsertarnos en nuestras actividades, tratar de desprendernos de esa mochila, que muchas veces esa mochila es propia, pero muchas veces también es heredada o pertenece a otros. A otros, claro. O sea, nosotros podemos ayudar a alguien a cargar a su mochila, o incluso se la podemos llevar durante un tiempo, pero no podemos cargar la mochila de otros durante todo el tiempo, porque ahí se genera un desbalance entre lo que es el deseo de ayudar y también la posibilidad de sentirnos condescendientes. De hacer nuestra propia vida. Con nuestra propia vida, ¿no? Claro. Porque yo siempre digo que la idea es quererlos a todos, pero antes de quererlos a todos... me tengo que querer mucho pero a mí. El ejemplo, y ya nos vamos a la pausa, que tú ponías de esta paciente que la vida le puso varias situaciones, una ruptura matrimonial, un hijo con problemas de adicción, se tiene que ir a vivir a la casa materna o paterna con problemas de enfermedad, o sea,
Cuando ves todo eso, o sea, también es una persona que se le complicó bastante la Muchísimo. existencia, ¿no? Por eso decíamos que hay veces que una depresión reactiva, o sea, en función de cosas externas, pero que supuestamente son pasibles de ser resueltas, muchas veces en la sumatoria se genera, y ahí estamos hablando, dando un ejemplo de varias mochilas. Claro, en realidad y tiene varios problemas ocasionados por un hijo con problemas, una pareja que deja y encima de todo, en vez de poder hacer su vida, tiene que ir a otra casa a depender de otras personas que Exacto. ya no es su casa. Es muy complejo, Por eso es ¿no? fundamental, antes de tomar decisiones, la resignificación no viene en el mismísimo momento en que la persona se siente sumergida. Por eso es importante la psicoterapia, por eso es Claro. importante ir al médico, por eso es importante hablar, por eso es importante ampliar las esferas sociales para poder recibir otras miradas, otras formas que a uno le permitan que replantearse las cosas. Y ahí Claro. sí, interpelarse Sí, positivamente. sí, sí, A ver, sí. yo estoy, en el caso de esta paciente, la pregunta que se formuló, yo estoy acá en esto por motus propio, digamos, por producto de desajustes en mi comportamiento, o esto es la convergencia de un montón de situaciones anómalas de las cuales por ahí no tengo mayor responsabilidad. Entonces, lo importante es hacer una composición del lugar. Toda caminata de 1000 millas, decía Lao Tse, comienza por el primer paso. En el caso de la depresión, cuando la persona es ayudada, el primer paso es acceder a ese proceso, el poder replantearse, ese proceso de reconfiguración de todo lo que es su esquema existencial. Muy bien, hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias en la columna de Mano a Mano y Sin Diván del licenciado Jorge Schneiderman hablando cómo enfrentar hoy la depresión. Bueno, y continuamos viendo, a ver, Jorge, si te Sí. parece, cómo enfrentar esa depresión. Diste pequeños lineamientos, estuviste hablando, pequeños no, bastante pasos pequeños, pero importantes Sí, pasos sí. para salir de este. Y dentro de esos pasos, creo que es importante desarrollar una buena autoestima, que quizás el paciente que Sí. viene un tanto deprimido o la persona que está en un pozo depresivo, la autoestima no la tiene muy bien. No, yo creo que la autoestima es algo así como, parafraseando al poeta, la autoestima, la autovaloración es algo así como el puente levadizo que nos conduce al castillo del equilibrio y de la Ujú. felicidad, Claro. ¿no? La Sí, 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 autoestima. sí, sí. Si yo no me valoro, si yo no... Y ojo, valorar no significa No es tener... poner el ego por No allá el arriba, ego, no, pero no, esa actitud que puede ser algo así como una hipertrofia del yo soy el más grande, claro. el mejor, Bueno, ¿no? pero quizás, ojo, quizás para salir de un pozo depresivo, Sí. es importante, sin llegar a ese extremo, Sentirse, sentirse que sí, valés, que servís, sentirse claro, protagonista, aprender a sentirse uno protagonista, útil, a sentirse útil. En términos cinematográficos, tener toda la intención de ser uno el guionista de su propia vida. claro, Tener el deseo y la necesidad de ser el director de su propia película, ¿no? Y claro. sobre todo de ser el actor principal, el actor estelar, el protagonista de su propia vida, y no vivir la propia existencia desde un rol secundario, que muchas Claro. veces pasa. Y ser en ese aspecto también asertivo, capaz de enfrentar a los abusos, a las exigencias, de manera de salir bien parados también, ¿no? Exactamente, y una de las mejores maneras, creo yo, de mantenernos un poco al margen de este trepidante ritmo de vida, de este trepidante ritmo de vida estresógeno, ansiógeno, Ujú. neurotizante, depresógeno, es aprender a marcar, a delimitar un poco aquellas zonas, sobre todo que tiene que ver con las prioridades existenciales, no trabajar más de lo necesario, y con esto no quiero decir de hacer una apología del no trabajar Claro, o del claro. retraso, no, trabajar sí, en la medida que uno no renuncie, no resigne, horas padre, horas madre en caso de tener hijos, Ujú.
horas de horas sociales, horas de encuentro con aquellas cosas que a uno le generan placer. El no convertir el consumismo como la zanahoria detrás de la cual permanentemente vamos, porque esa es una de las peores, digamos, eso es uno de los factores que muchas veces nos hacen caer en determinadas situaciones que nada tienen que ver con la felicidad, tiene que ver con el alinearnos a estándares de vida que no hacen a nuestra propia felicidad, de hecho a nuestro propio deseo. Tratar de amar lo que hacemos, por más humilde que sea nuestro trabajo, Claro. amarlo. Hay tres aspectos que son fundantes y estructurantes de una vida equilibrada: amor, trabajo, el amor por todo lo que ello implica, el trabajo como una forma de sacar lo mejor que tenemos para brindarnos a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestra sociedad, y la cultura. La cultura nos abre puertas, la cultura, la lectura, todas las expresiones de la cultura abren ciertos portales que nos permiten salir de esos encorsetamientos que nos propone esta era consumista, esta sociedad tan líquida, como decía Bauman, ¿no? Claro. Donde se diluyen valores y principios que antes eran sustrato y sostén de una vida equilibrada. La posibilidad de aprender, cuanto más sabemos, cuanto más conocemos, más libres somos, pero sobre todo, cuanto más logramos mirar hacia adentro, cuanto más logramos hacer introspección, hacer el balance existencial y darle rienda suelta justamente a la consecución de esas metas que hacen a nuestro propio deseo, ahí está, creo, el camino acertado, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta Sí. porque quizás haya muchos oyentes que nos están escuchando que sufren depresión o que tienen un familiar con depresión. Sí. ¿Cómo ayudar a una persona? No es fácil ayudar a una persona que está ¿Y deprimida, no? ¿no? Estamos viendo caminos, pero ¿cómo hace un familiar que tiene una persona deprimida, además de todo esto de hablarle, de intentar llevarlo a una terapia, al médico, al psicólogo, al psiquiatra, dependiendo del estado que esté este paciente o esta persona? Pero más allá de eso, creo que no es fácil para, digamos, el familiar tratar a una persona que está deprimida. No es fácil. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Sí, un poco viene tu pregunta, interesante, viene de la mano de algunos conceptos que estuvimos Estuvimos vertiendo, abordando o abordándolos, claro. sobrevolándolos. En primer lugar, partir de la base de que estamos frente a una enfermedad, que el paciente no está, digamos, simulando, ni remoloneando, ni que está en una actitud displicente o simplemente, no sé, vago, no quiere, como que está desmotivado. Estamos hablando no de algo circunstancial, sobre todo cuando ese estado de tristeza se perpetúa, cuando vemos que pasan 2 semanas y la persona sigue sumida en un estado de tristeza, pero a eso se suman el abandono en la higiene, digamos, el incumplimiento de las Claro, responsabilidades. pero precisamente por eso, viviendo con una persona, conviviendo con una persona así, de pronto le hablas primero de buena manera, tenés paciencia, pero llega un momento que la paciencia se te desborda y a veces capaz Cuando se que un desborda la... camino es, no porque sea el mejor, pero desbordás la paciencia y no le hablas tan bien, Claro, y hay que perdés, evitar pasar la claro, raya e ingresar, hay que evitar ingresar en el burnout. O sea, claro, el burnout es el síndrome de burnout, ¿no? El cuidador quemado, ¿no? O sea, claro. el individuo que ve rebasadas sus posibilidades de entender, de actuar sobre una realidad
que tiene el paciente, que evidentemente amerita que cuando la persona siente que ya la mano que le está extendiendo no no le sirve de alcanza, ahí ayuda, bueno, claro. hay que ampararse en la ayuda profesional. Perfecto. La ayuda profesional es algo, en ese sentido, vamos a decir, inamovible. No existe, hay que tener mucho cuidado con aquello, bueno, ya se le va a pasar. Bueno, el 2x3 le pasan estas cosas, Claro. o de repente, yo recuerdo el caso de mi cuñada que le pasó lo mismo. La idiosincrasia de cada individuo responde precisamente a la propia historia vital de cada uno. Entonces, sí, hay personas que de repente espontáneamente pueden ir sorteando los escollos que va planteando. Claro. Hay personas más resilientes que otras. La verdad es que hablamos que la Sí. estructura de personalidad, la capacidad de la resiliencia, la capacidad de afrontar esas situaciones que pueden de repente generarnos un desequilibrio, una pérdida de pie en la vida. Hay personas que, digamos, lo pueden hacer y otras que no. Lo fundamental es, en ese sentido, no ingresar en dilatorias que no tienen ningún sentido, al Claro. contrario, son Son nocivas. perjudiciales, Son claro. nocivas. Entonces lo primero sería, en un caso así, Lo que esa primero, persona se ponga en tratamiento lo antes posible, ¿no? Y algo que también suele ocurrir, que dado que puede pasar, es que como esa persona va perdiendo el interés, no hace nada, muchas veces los familiares deciden por esa persona y ahí creo que es un problema también, ¿no? hay momentos en que no hay más remedio que decidir por Bueno, la otra sí, por persona. supuesto. Hay más, Si que no la hay más tenés que remedio. llevar al médico y no quiere ir, evidentemente esa decisión hay que tomarla, Exactamente. ¿no? Pero alineado un poco con lo que vos planteás, yo creo que cuando la persona tiene un estado de conciencia, es una persona criteriosa, lo que tiene es simplemente una merma, está apagada, podríamos Claro, decir. Hay que tratar, en primer lugar, de comprender y no insistir lo peor que podemos hacer. Pero lo peor, Andrea, sí, es decirle a la persona, levantate, dale, vamos, poco lo que veníamos sí, bosquejando, sí, sí, no, o escotomizar o quitarle importancia a una persona que está padeciendo anemia y está cansada, no le decimos, dale, dale, levantate, no seas remolón, no le decimos eso, ¿no? claro, Y acá está pasando lo mismo. La persona no tiene fuerzas, de repente no tiene voluntad, se siente, digamos, un poco apartada, no encuentra motivación en las cosas que los demás sí sí encuentran, claro, encuentran, y lo que debemos hacer es respetar sus tiempos, pero sin incurrir en el grave error, primero, de descalificarla o de claro. tomarlo como una actitud de capricho. La Ujú. persona que está depresiva, que está deprimida, es una persona que sufre mucho. Solo una persona que ha caído en un pozo depresivo puede llegar a entender de qué manera se cortan los lazos con, digamos, la capacidad de disfrutar de la vida. Claro. Es una vivencia intransferible, Ujú. intransferible. Vos, a una persona que padece de una cardiopatía y que tiene un Angor inestable o tiene un Angor, un dolor en plancha, vos encontrás 10 personas y todos te lo describen más o menos de una manera que vos decís, bueno, esta persona tiene un Angor. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de que la persona va a vivir esa situación en función de su propia historia de vida. Es como cuando hablábamos de los duelos y decíamos, ¿cómo puede ser que habiendo 5 hermanos, los 5 vivencian de manera diferente la pérdida del padre o de la madre? Ujú. ¿Por qué? Porque son sentimientos que a uno lo recorren y que tienen que ver con la propia historia de ese individuo respecto de su padre o de su madre, tiene que ver también con sus reservas anímicas, con la fortaleza de su yo, tiene que ver con cuán resiliente es o cuán autónomo, cuán independiente es a la hora de poder ponerse frente a la elaboración de un duelo. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de una situación en que la persona ya no puede volitivamente emerger, sino que necesita ayuda, ¿no? Salvo en aquellas circunstancias, como decíamos,
en cuadros distímicos, donde la persona, digamos, tiene síntomas depresivos, de repente más atenuados, y mantiene cierta capacidad resolutiva. No siempre es inhabilitante, ¿no? Un cuadro depresivo. Y hay que tener en cuenta que no existe la depresión, sino distintas expresiones. Distintas expresiones. Bueno, ha sido un inmenso placer, se nos fueron como siempre volando los minutos, pero creo que has dado herramientas como para tomar esos pequeños pasos para ir saliendo de a poquito de esta enfermedad que a tantas personas padecen. Sí, es una enfermedad que nos ocupa y nos preocupa a todos por la magnitud que ha tomado en los últimos 30, 40 años, los indicadores, cómo se han disparado, y un poco, si me permitís un minutito, hacer una síntesis. Comenzamos hablando que 800.000 personas por año se suicidan, y el 90% de las personas que se suicidan padecen de depresión. Y así como hablábamos de que respecto del suicidio, decíamos que el 80% de los casos, sobre todo en nuestro país, son hombres. En el caso de la depresión, estamos hablando que mayoritariamente las mujeres son las que tienden a deprimirse. Quizás un poco por esa investidura socialmente adjudicada y asumida por las mujeres, de ser administradoras de los afectos, de ser un poco quienes administran las circunstancias familiares, de ser un poco resorte resolutivo de muchas cosas, y aparte por otros aspectos más allá de los culturales, ¿no? Son quienes traen los hijos al mundo, asumen responsabilidades muchas veces que no tienen que no tenemos los hombres, ¿no? Entonces, como que por ahí habría que tener en cuenta a la hora de repensar el tema de la depresión, por sobre todas las cosas, establecer políticas de prevención, la psicoeducación, empezar también a dar pautas desde las etapas preliminares del crecimiento, del desarrollo de los niños, dar elementos para que estos vayan creciendo, desarrollándose y consolidando personalidades resilientes. A veces nos preguntamos por qué en este tiempo hay tanta depresión, incluso en niños, ¿no? Hay niños que se deprimen, hay depresión infantil. Los guarismos acá en el Uruguay no son tan complejos, pero hay países donde es terrible las cosas que están pasando. ¿Y a qué se debe? Se debe que antes había un marco continentador, los niños estaban dentro de un contexto familiar sólido, con vínculos firmes. Hoy por hoy es la excepción de que un niño tenga a sus padres en la casa, de que haya una cohesión familiar, el hecho de tener que compartir de repente con un padre un fin de semana, con el otro. Eso desdibuja un poco los esquemas de seguridad para el niño. Y muchos niños a veces asumen culpas por precisamente los malos manejos que llevan adelante sus padres. Por eso no es una cuestión de decir, bueno, vamos a atacar la depresión desde el adulto, a ver cómo podemos. No, hay que arrancar desde el vamos, porque las circunstancias como se vienen presentando son por demás complejas, Andrea. Bueno, la educación siempre es la herramienta fundamental para todo, así que para todo. Vamos por buen camino. Si y es acordate, por ahí. La tríada: amor, trabajo y cultura. Claro. Sin amor, el resto no anda. Sin trabajo, tampoco. Y sin cultura, somos parias que navegamos a la deriva por un mar sumamente de resoluciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Por favor. Nos encontramos el próximo martes en tu próxima columna. Hacemos una breve pausa y luego de la pausa continuamos. Vivencias.